Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, y hoy pues tengo el agrado de poder presentarles a un compañero de lucha, de batalla, que somos contemporáneos en el ministerio, al apreciado pastor Vicente Ortiz. Pastor Vicente Ortiz, bienvenido al Instituto Investigativo Ministerial. Bueno, estoy visitando su país. Gracias. Desde los planes de Rendero. Pastor Vicente actualmente es el director de educación de la Asociación Salvadoreña y también es dirigente de un distrito en el pequeño país del Salvador, que es muy hermoso, muy tranquilo, y gracias a Dios por la bendición que tenemos de estar hoy en el país del Salvador. Pastor Vicente, un saludo para nuestros hermanos que nos siguen en diferentes partes de Latinoamérica y de otros países fuera de la división latinoamericana. Muchas gracias, Pastor Danilo, por invitarme y agradezco a Dios la oportunidad de compartir con los hermanos. Un saludo para todos, esperando que el programa de Escuela Sabática siempre nos ayude a orientar nuestro camino para poder mejorar nuestras sendas delante del Señor y no repetir los mismos errores del pueblo de Israel. Así que muchas gracias, hermano. Para mí es un privilegio muy enorme poder estar en el Instituto Investigativo Ministerial y compartir también un poquito de los conceptos que nosotros aprendemos de la lección. Muchas gracias, apreciado pastor Vicente Ortiz. Como mencionaba, nunca voy a olvidar que nuestra experiencia, pastor Vicente, bueno, usted en su país y nosotros trabajando por medio de la Unión Centroamericana Occidental, pues hicimos muy bonitas experiencias en el tiempo cuando éramos obreros y trabajamos en el territorio de la Unión Centroamericana. Pues hoy, gracias a Dios, después de muchos años que han pasado, pues Dios nos ha colocado en diferentes lugares y servimos con todo nuestro corazón y nuestro deseo únicamente de agradar a nuestro Dios. Así es. Vamos a tener la oración y, pastor, por favor, le voy a agradecer que usted ore generalmente por todos los enfermos y todas las peticiones que nos llegan al departamento ministerial, pero en forma especial por el pequeño Jared. Nuestro sentimiento se une y nuestras oraciones a nuestra hermana Lisbeth allá en Lima, Perú, que ella tiene una lucha cada día con su pequeño Jared, que tiene problemas renales. Así que vamos a orar por él y por muchos enfermos más que siempre estamos orando. Amén. Oremos, por favor. Okay. Soberano y eterno Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta hora te damos gracias por permitirnos poder dirigirnos al trono de la gracia, por concedernos el privilegio de participar de este ministerio y de poder llevar unos comentarios acerca de estas preciosas lecciones. Queremos tu sabiduría, queremos que nos unjas con el poder de tu Espíritu Santo y que permitas que los conceptos que podamos aportar puedan ser de acuerdo a tu voluntad y ayudar a nuestros hermanos a comprender mejor la lección de Escuela Sabática. Así también queremos orar de manera muy especial por el niño Jared, por sus problemas de salud, enfermedades renales. Señor, tú conoces cuáles son las dificultades que tiene que padecer. Te pedimos misericordia para él, para su madre, para su familia. Y si es tu santa voluntad, Señor, poder restaurar este caso. Así también queremos orar por los demás enfermos de tu pueblo. Nosotros quizás no lo sabemos, pero tú sí sabes cuáles son esos casos de manera particular. Por eso encomendamos en esta oración que oigas nuestras peticiones y conforme a la multitud de tus misericordias nos puedas responder. Así también quédate con nosotros y bendice a todos nuestros hermanos que se conectan también para escuchar esta lección. En tu nombre oramos, junto al perdón de todos los pecados, lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Vicente, por la oración. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que se unen para poder tener la lección de Escuela Sabática en diferentes países del mundo a través de las páginas oficiales de nuestra iglesia, según Conferencia General. Que Dios les bendiga. Un saludo especial para nuestros hermanos de Cuba que siempre siguen el programa de Escuela Sabática.
Y en forma especial quiero enviar un saludo muy especial para el esposo de mi hermana Yarisa. Hermano Roberto, estamos orando por usted. Que Dios pueda bendecirle grandemente. Ánimo en el Señor, que usted no está solo. Confiamos en que Dios obrará un milagro en la terapia que le están haciendo. Amén. Tenemos la lección número 4 para este sábado 25 de enero del 2025. Y hay un título muy interesante, Pastor Vicente. ¿Cómo se llama el título de la lección? La infidelidad de Israel. ¿Cómo sucedió esa infidelidad? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hubo, Pastor Vicente? Bueno, resulta que la palabra infidelidad significa romper la confianza y la promesa de exclusividad en una relación. Entonces Dios tenía una relación muy especial con su pueblo. Dios lo había escogido y no por ser un pueblo más hermoso, más grande, más poderoso, sino que Dios había tenido misericordia y había llegado a tener una relación especial de Dios y pueblo. Pero Israel, como dice el concepto de la palabra infidelidad, rompe esa exclusividad. Dios podía haber escogido otro pueblo más importante o más grande, más poderoso, más avanzado tecnológicamente tal vez, pero Dios escogió a Israel cuando todavía no tenía grandeza, cuando era solamente un hombre sin descendencia, sin nada. Bueno, riqueza sí tenía, pero Dios lo escogió. Pero a medida que el pueblo avanzó, el pueblo no cumplió con los requisitos que Dios había pedido y por lo tanto se rompe esa relación. El rompimiento consiste en que el pueblo no obedeció lo que Dios le estableció. Dios le basó promesas, le dio promesas, le dijo, si tú cumples, pues vamos a tener una relación excelente. Dios cumplió todas las promesas, pero el pueblo no cumplió su parte. Y por eso se rompe, hermano. A eso se le llama, siento yo que ahí está el problema de la infidelidad del pueblo. Pero hay algo muy interesante que no sé si puedo tomar de la Sí, nota, sí, sí, hermano. sí. Aquí dice que se levantó una nueva generación. Eso es lo que dice Jueces 2:10. Toda la generación que había conocido los principios, había visto los milagros, había estado con Josué y visto las grandes obras de Dios, pues se murieron. Y una nueva generación, eso es interesante. Otra generación que no conocía a Dios. Y eso es interesante que lo analicemos, porque siendo hijos de los escogidos, la pregunta es, ¿cómo es que no conocían a Dios? Pienso yo que ahí, como dice la nota, nosotros como padres jugamos un papel muy importante para transmitir los conocimientos de Dios a la nueva generación. Y estos padres, aunque fueron en parte fieles mientras estuvo Josué, no hicieron su trabajo. No plasmaron en el corazón de las nuevas generaciones ese mismo amor, ese mismo entusiasmo, y entonces las nuevas generaciones ya tuvieron un menor propósito para honrar a Dios. Y eso fue el motivo del rompimiento de esa relación. Tremendo, ¿verdad? Lo que queda marcado en la historia sagrada del pueblo de Israel. Y por eso el apóstol Pablo amonesta en Primera de Corintios capítulo 10 para que nosotros no repitamos la historia del pueblo de Israel, porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir la misma historia. Y lamentablemente aquí hay un cambio generacional, y en ese cambio generacional los padres tuvieron culpa, como usted menciona, de no enseñar a sus hijos. Y por eso el mensaje que escuchamos de Dios para el pueblo de Israel es una enseñanza para sus hijos, y se las enseñarás a sus hijos, se las repetirás cuando te levantes, cuando estés en el camino, cuando te acuestes, bueno, una enseñanza de todo el día, pero esta enseñanza prácticamente se olvidó de darle el significado correcto de lo que había hecho Dios por el pueblo. Lamentablemente también suele suceder eso, Pastor Vicente, en ese cambio generacional que tenemos nosotros hoy. Mucha gente que entra a la iglesia no conoce la historia, de dónde venimos ni a dónde vamos. Y hay algo muy ¿Sí? interesante, hermano Danilo, que yo leí en la nota, dice, ¿cómo fue que se fue introduciendo esos pequeños cambios, digamos? Es en el sentido que dice que
el pueblo comenzó a mezclarse Sí. con las naciones. ¿De qué forma se mezclaron? Bueno, podríamos decir primero comerciales, Ujú. después familiares, porque Ujú. tomaron de sus hijas y también dieron a sus hijas como esposas a los jóvenes paganos, digamos, o cananeos. Y esto hizo un cambio rotundo en la mente y en el corazón de la gente, tal como Dios lo había profetizado que sucedería si el pueblo no se atenía a las consecuencias o a ese tipo de prácticas. A tal punto de que sirvieron a los dioses de los cananeos. Así es. Oh, mis queridos hermanos, yo no sé si en este tiempo también hay un poco de Canaán en nosotros. Una hermana, pasé el sábados atrás, en una iglesia en Guatemala y nuestra querida hermana Georgina menciona, todavía puede ser que tengamos un poco de Canaán con nosotros, aunque sea un poquito de Canaán. El remanente de Canaán, Pastor Vicente, puede hacer estragos en el pueblo de Dios, un poquito. Lo que le sucedió a Lot en aquella oportunidad, que no quiso que destruyeran Zoar, y la expresión de Lot fue, ¿acaso no es pequeña? Un poquito de Canaán, un poquito de los ídolos de Canaán, un poquito de las costumbres de Canaán, puede hacer que el Israel moderno, el Israel espiritual, pueda también estar en la misma situación que el pueblo de Dios en la antigüedad. Pasamos al estudio de lleno de la lección, Pastor Vicente. Pregunta número 1. Cuando se alejaron del Dios verdadero, ¿a quién seguían los israelitas en el ámbito religioso? Esa nueva generación prácticamente cambió todo. Ahora, la pregunta, como dice, ¿a quién seguían los israelitas en el ámbito religioso? Bueno, de acuerdo a la Biblia, en Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13 nos dice, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bueno, recordemos que el pueblo israelita había estado mucho tiempo, cerca de 400 años en Egipto, y había visto a un Egipto lleno de dioses. Luego sale y Dios lo está educando a un pueblo, a una generación, y le muestra que solo existe un Dios. Pero de seguro ellos compartían sus experiencias como nosotros lo hacemos, compartimos nuestras experiencias pasadas con nuestros hijos. Ellos le contaban cómo vivieron en Egipto, pero ahora ven ellos solo un Dios. Al llegar a la tierra de Canaán, encuentran nuevamente pueblos politeístas con una cantidad de dioses exagerada, un dios para cada cosa. Y entonces ellos comienzan a relacionar y empiezan a pensar que de repente tal vez los padres están equivocados. Y debido a las relaciones que tenían ellos con la gente pagana, comenzaron a tener falta de voluntad y de temor al Dios verdadero. Pero como la pregunta nos dice a quiénes siguieron de manera específica, aquí menciona dos dioses de forma específica. Y uno se llama Baal. Este Baal, hermanos, era el dios cananeo, dios fenicio de la fertilidad, del clima y de la capacidad de producir cosecha. Este era el dios Baal. Y tenía una contraparte, o quizás no podríamos decir contraparte, una diosa aliada que se llamaba Astarot, y esa diosa era la diosa de la fertilidad y del amor sexual. Entonces, estos dos ritos o estos dos tipos de adoraciones, los cuales los pueblos cananeos hacían, se fueron impregnando en la mentalidad de la gente y de la nueva generación que nacía con hijos mixtos, ¿verdad? Mitad israelita, mitad cananeos. Entonces, surgió digamos, dualidad de pensamientos y, como dice también la nota, el pueblo no hizo su trabajo, el padre no había hecho su trabajo, no educó firmemente en los principios, entonces se inclinaron en lo que les parecía mejor a sus ojos y comenzaron a adorar abiertamente a Baal, que era un culto, hermanos, para ellos atractivo a los ojos, a la carne, eran atractivos porque los ritos que se dirigían justamente a Baal y a Astarot eran relaciones sexuales públicas, ¿verdad? Y eso
era lo que a ellos les llamaba la atención. Entonces yo creo que hay mucho de eso hoy en este tiempo también. Así es, pastor, qué tremenda la situación del pueblo de Israel. A tal punto, dice la nota también en la introducción, que sacrificaban a sus hijos en nombre de los demonios. Sí. Tanta cosa que podemos ver nosotros hoy en este tiempo. Las costumbres paganas fueron absorbidas lamentablemente por el pueblo de Israel, y la razón por la cual los hijos de Israel abandonaron a Jehová fue que esa otra generación que se levantó, como lo dice la nota, no había sido instruida acerca de la gran liberación de Egipto por la mano de Jesucristo. Sus padres no les habían contado la historia de la tutela divina que había estado sobre los hijos de Israel durante todos sus viajes por el desierto. Se olvidaron de Dios y adoraron los dioses cananeos. ¿Qué dioses cananeos hoy están en nuestras casas? ¿Qué espacio de Canaán tiene lugar hoy en nuestros hogares? Hoy nosotros debemos de ser reformadores y hacer lo que dijo Dios, que la conquista fuera completa, Pastor Vicente, que no dejemos a nadie. Todas las costumbres deben de salir. Ahí hay Y, algo muy interesante por aquí, favor, hermano. Pastor. Dice que los hábitos sencillos de los hebreos que habían dotado de buena salud física a los israelitas, consideraron las nuevas generaciones como algo simple, como sin gracia, y prefirieron, dice acá, las relaciones con los paganos que los indujeron a ellos a dar rienda suelta a sus apetitos. Yo pienso que eso hay bastante, hermano, no podríamos decir poco, sino bastante en nuestras congregaciones que se va camuflajeadamente introduciendo. Mucha gente que de repente dice, no, es que la música, o no, es que esto es muy estricto, y comienzan a querer dar un poquito de libertad, pero poco a poco, al permitir que esas cosas vayan sucediendo, se va apartando del consejo de Dios, y al final terminaremos haciendo cosas que ni nosotros creeríamos que podríamos hacer. Y lo más triste, hermano Vicente, es que el pueblo de Israel coloca en el altar de Jehová ofrendas para Baal y Astarot, a tal punto que imitan las costumbres de los egipcios, de los cananeos. Así es. ¿Cuántos de los líderes hoy de la iglesia van a traer doctrinas cerradas a Canaán y las quieren implementar en la iglesia? Hoy nosotros oímos de todo tipo de doctrinas. Y es interesante que se mezcla la adoración del verdadero Dios del universo con la adoración de estos dioses falsos. Así Y no es. había una diferencia entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Por eso Dios nos invita a nosotros a poder sacar que la conquista sea una conquista completa. Pregunta número 2. Amén. Como ellos no hicieron una conquista completa en su infidelidad, Israel, ahora dice aquí el subtítulo, saqueado y derrotado. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Dice, ¿qué graves consecuencias resultaron por abandonar al Dios verdadero y seguir las propias tendencias pecaminosas? Pastor Vicente, en esta pregunta número 2. Muy bien. La Biblia dice, eso es interesante, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová, dice, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Bueno, podríamos enumerar algunas cosas malas que les acontecieron al pueblo, no porque Dios hubiese querido. Primero, yo me imagino, hermano Danilo, dice, se encendió la ira del Señor contra Israel. Tener a Dios de nuestro lado. Hay un pensamiento que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tener a Dios en contra, eso sería algo trágico, totalmente difícil de poder asimilar, pero dice la Biblia que la primera consecuencia es que Dios se enojó, se airó contra ellos. Y entonces vino otra consecuencia, que permitió, los entregó, dice aquí, en manos de robadores. Empezó el pueblo israelita a padecer asaltos, digamos. Ajá. El pueblo cultivaba ya sus tierras
y venía gente nómada como los moabitas que venían de repente y ya cuando era época de cosecha saqueaban todo lo que podían y dejaban al pueblo sin nada. Entonces eso fue otra consecuencia. Dios permitió que fueran robados, permitió también que los despojaran, dice, y hay este término interesante, los vendió en manos de los enemigos de alrededor. Es interesante ese término porque ¿qué recibió Dios a cambio? Porque una venta se entiende que usted da algo y yo recibo, pero Dios lo vendió por nada. Es decir, Dios no recibió nada de los paganos, pero así estaba de indignado Dios para poder dejar por nada, ¿verdad?, al pueblo de Israel debido a su desobediencia, a su infidelidad. Y entonces los entregó y donde quiera que iban, dice, esta es otra consecuencia que podemos decir, donde quiera que salían, no les iba bien. Iba de mal en peor. Y el pueblo tuvo que padecer mucho sufrimiento, muchas cosas que le hacían a ellos llorar, le hacían sufrir, pero era la consecuencia literal como resultado de haber abandonado al Dios verdadero. Qué graves consecuencias. El pueblo de Israel, como ya lo mencionó usted, quedó saqueado, quedó derrotado, los hicieron esclavos. ¿Cuántos hoy están perdiendo su libertad de adorar a Dios? ¿Cuántos no quieren salir de esa esclavitud espiritual? Hoy también aplicamos nosotros la parte espiritual. ¿Cuántos hermanos hoy están siendo esclavos? Aunque conocen el mensaje de Dios, aunque tienen la luz del sábado, aunque tienen la luz de la reforma pro salud, de los principios de vida, pero cuántas veces Canaán, ese pedazo pequeño de Canaán en nuestros corazones, esas costumbres paganas hacen que el pueblo se olvide de Dios, que se olvide de Dios como lo hizo esa generación, que muriendo Josué y los ancianos, lamentablemente siguieron el ejemplo de las ciudades cananeas, quisieron imitar las costumbres paganas. Y ese remanente que quedó en Israel, que no fue destruido, derrotado, fue el peor castigo para ellos, porque dice que se convirtieron en azotes, en aguijones, en espinas para los ojos y para los costados. Qué tremenda la historia del pueblo de Israel. Ojalá que no se repita la historia individualmente en nosotros. La atracción de la música, la atracción de la sensualidad, la atracción de las modas, de los deportes malsanos, la atracción de tantas cosas que hay en el mundo, pastor, que puede hacer que el pueblo pueda caer en un terreno de infidelidad. Pregunta número 3, pastor Vicente. Aunque en varias ocasiones el Señor levantó jueces y libertadores para ser de bendición para Israel, ¿qué tan firme fue el compromiso del pueblo de obedecer al Señor? Bien, Dios, a pesar de que dice que los había entregado en manos de saqueadores, Él seguía teniendo misericordia del pueblo. Y a pesar de que no se lo habían clamado, de vez en cuando, dice, por su misericordia, Él levantó jueces que lo libraron de la mano de los enemigos. Y bueno, en ese tiempo, en el momento en que los jueces estaban, el pueblo medio enderezaba el camino. Digamos, era como que incitado a la fidelidad temporalmente, pero resulta que fallaba el juez o moría el juez, y entonces el pueblo se volvía con más fuerza a la iniquidad, al pecado. Así que podríamos decir en respuesta literal que el pueblo lamentablemente no era firme en sus decisiones. Era como dice la Biblia, ¿verdad? Como ondas del mar que van y vienen. Por rato eran fieles mientras habían jueces que los dirigieran bien, pero moría el juez y se descarriaban. Peor, dice el escrito, que el anterior. O sea, es decir, que cada vez se degradaban más. Entonces, esto es lamentable, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener mucho control también de nosotros, porque sucede. Está comprobado que las generaciones futuras, ¿verdad? Yo a veces tenía en el periodo pasado el departamento de familia, y cuando llegaba a las iglesias les decía, ¿qué generación son ustedes? No encontraba. Lo más que encontraba era segunda generación. Y luego primera generación y ya no había segunda generación. Entonces es triste, pero era lo que sucede aquí, dice que claramente no tenían fuerza, no tenían firmeza en las decisiones y solo eran paulatinamente firmes
mientras tenían dirección. Pero cuando se moría el juez, volvían a sus andanzas y eran infieles y no honraban al Dios del cielo. ¿Cuál es el clamor hoy, lamentablemente, en nuestras iglesias a nivel mundial de poder ser atendidas? Y parece ser que si no está el pastor o si no está el anciano, si no está el obrero, como que la iglesia No tiene no fuerza. tiene fuerza, como que no tiene cómo caminar, cómo mantenerse firme. Debemos de recordar que para el tiempo del fin dice que el justo va a vivir por su fe. Y cada uno de nosotros necesitamos alcanzar la madurez espiritual. Las iglesias deben de alcanzar la madurez espiritual. Deben aprender a subsistir por sí solas. Y que los pastores podamos también apoyar a las iglesias, pero hay que tener mucho cuidado con ese cambio generacional que estamos estudiando, porque ¿cómo es posible que si está el dirigente, la iglesia permanecía fiel, pero si el dirigente no está, Allá. la iglesia fallaba? Qué triste la realidad del pueblo de Israel. Dice el otro subtítulo, los israelitas perdieron su identidad espiritual. ¿Cómo estará ahora? Pasamos a la identidad. ¿Qué pasó con aquel cambio de generación? Y ahora en este punto, ¿a qué nos lleva? Dice la pregunta 4. ¿Qué indicaba el hecho que tan pronto como moría un juez, terminaba la lealtad del pueblo de Dios? Estoy pensando, hermano Pastor Danilo, en mi país, digamos. Acabamos de salir de una crisis de violencia terrible, en donde cuando yo salía fuera de mi país me preguntaban de dónde era, del Salvador. La gente me miraba con extrañeza porque se hablaba de violencia, de maras, de pandillas, de asesinatos, de robos, de violaciones. Esa era la identidad. ¿Y a quién le da gracia decir soy de ese país? A nadie. Pero el cambio hoy hemos tenido, afortunadamente, gracias a Dios, un cambio de gobierno y este gobierno ha tomado buenas decisiones y ahora yo he visto que el orgullo salvadoreño ha salido. Hoy que le dicen a uno, ¿y de dónde es? Del Salvador, la gente está más alegre. Espiritualmente, le comento, durante más de 12 años no teníamos visitas de nadie, tenían miedo de venir al Salvador. Los ministros también entraban en el temor de no venir. Pero hoy, mis hermanos, yo pienso que la respuesta correcta aquí es que el pueblo, se cumple la palabra, ¿verdad? Se avergonzaba de ser israelita. No tenían identidad. Tener identidad es sentirse orgulloso de sus raíces, sentirse orgulloso de lo que cree, sentirse en buena consideración con lo que somos. Hermanos, yo me siento contento y donde quiera que voy, digo que soy adventista del movimiento de reforma, que pertenezco a la iglesia. Si yo tengo ese orgullo cristiano, digamos, si no me avergüenzo de ser así, entonces yo tengo una identidad. Y la identidad implica que yo no me voy a perder en ese lugar, aunque las costumbres, aunque las prácticas sean diferentes a las que yo practico. Entonces resulta que el pueblo no tenía identidad. ¿Por qué? Porque si el juez que moría y el pueblo se desvanecía, entonces no sabían, no tenían orgullo, se avergonzaban literalmente. La Biblia dice así, y Jehová les levantaba jueces. Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos y todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y afligían. Luego dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a sus dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, eso siento yo, hermano Danilo, que es, no tenían identidad, no se sentían orgullosos, no querían que nadie los reconociera por ser servidores de un solo Dios, del Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Ellos querían ser igual que el resto, que tenían el Dios para la cosecha, el Dios para la lluvia, el Dios para el sol, el Dios para todo. Eso era lo popular en el tiempo y querían ser populares. Y que les dictaran o tildaran, solo un Dios tiene. Se sentían avergonzados. Siento yo que no tenían identidad. Se cumple el subtítulo de esta noción. ¿Cómo guardó Pedro su identidad espiritual cuando se unió al vulgo, a esa gente que tenía un vocabulario tosco, un vocabulario no apto para un cristiano?
Perdió también Pedro su perdió su identidad. identidad, pero reconocía a la gente que no era parte de ellos. No suele suceder, usted mencionó algo muy importante. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes actuales, con la generación actual, que somos parte del pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la generación del ministerio? ¿Será que el ministerio pierde su identidad al cambiar las doctrinas? Al querer imitar las doctrinas de Babilonia, porque las doctrinas de Babilonia quieren introducirse al pueblo de Dios. Yo quiero preguntar en esta oportunidad a los líderes, a los pastores, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios a nivel mundial? Debemos de ser cuidadosos y no cambiar la sana doctrina, porque la doctrina es de Cristo. Y la iglesia dice que es la que cuida, la que va a presentar esos oráculos sagrados a un mundo que perece en la ignorancia. El pueblo de Dios es como luz en el mundo. Lamentablemente, pastor, como usted lo mencionó, este pueblo perdió su identidad espiritual como luz de las naciones. Ellos fueron puestos como luz de las naciones, pero la luz se opacó por el remanente de Canaán que quedó en ellos. Así es. ¿Será que tú individualmente tienes un remanente de Canaán? De esa Canaán espiritual. Vamos a la Canaán espiritual, a la Canaán celestial, pero hay una Canaán terrenal, espiritual, que quiere robarte el gozo de la salvación y que tú puedas también no entender, perder tu identidad, y esto puede ser algo muy terrible para el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Pregunta número 5, pastor. ¿Por qué no pudo cumplirse la promesa que se les hizo anteriormente? ¿Por qué? ¿Cuál promesa? ¿Y por qué no se cumplió? Bueno, la promesa que Dios había hecho era de hacerlo siempre que fueran cabeza y no cola, pero había una condición, que ellos cumplieran su parte. Y entonces la Biblia dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y la ira de Jehová dice que se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo me volveré más para arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. No estaba obligado Dios a cumplir. ¿Por qué? Porque el pueblo no cumplió. Sí. Si las promesas que Dios había dado eran totalmente condicionadas y el pueblo iba a recibir toditos los beneficios si ellos hacían lo correcto y cumplían las ordenanzas de Dios. El pueblo se negaba, dice la Biblia, se negaba a cumplir. Ellos, cuando dicen se negaba, hermano, no es que ignoraban. Ellos tenían conocimiento de lo que debían hacer, pero no querían, literalmente no querían cumplir. Como decíamos en la pregunta anterior, no tenían ese fervor o ese amor hacia el verdadero Dios como para poder desechar los ídolos o quitarse de dioses ajenos. Se negaban a cumplir, entonces Dios no podía cumplir. La pregunta nos dice, ¿por qué Dios no pudo cumplir? No pudo, no porque Él no quería. Se vio obligado también a no cumplir porque no podía Dios estar cumpliendo las promesas y el pueblo en desobediencia. Así también hoy nosotros debemos entender, Dios nos ha hecho muchísimas promesas. Amén. Nos ha considerado a nosotros como algo valioso, como la niña de sus ojos, dice la Biblia. Pero si nosotros permanecemos en infidelidad, o como dice acá una línea de la nota, la primera, que el pueblo no cesó en sus propias obras ni en su obstinación. Una obstinación, yo buscaba en el diccionario, dice que es terquedad. Negarse repetidamente a cumplir la exigencia de Dios, entonces Dios no puede cumplir su parte. No está obligado, no puede, no, por su justicia no lo puede hacer. Qué triste, la verdad, la condición del pueblo. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. Están al alcance de todos los seres humanos, pero las promesas de Dios están condicionadas. El pueblo de Israel se comprometió a guardar el pacto, ese pacto que le iba a dar libertad,
que iba a tener prácticamente las bendiciones de Dios, pero lamentablemente el pueblo no cumplió con el pacto que Dios hizo con ellos y los tristes resultados ya los hemos visto. Pregunta número 6. ¿Qué significó que el Señor dejó a las naciones para probar a Israel? Quiere decir que ya no se cumplió la promesa de que las naciones cananeas iban a dejar sus territorios y que el pueblo iba a conquistar la tierra. Por eso dice aquí, ¿qué significó que el Señor dejó a las naciones para probar a Israel? Quiere decir que las naciones ya no fueron expulsadas, sino quedaron en Israel. ¿Cuán capaces somos de reconocer lo que Dios permite que nos pone a prueba para nosotros, pastor? Bueno, pienso que de acuerdo a lo que hemos visto, pensando en primero en el pueblo, no fue capaz. No fue capaz de reconocer que Dios era el dador de todo bien, de toda verdad y de toda bonanza. Así nosotros también en este tiempo no somos capaces. Hay tantas promesas, tantas bendiciones que Dios quiere darnos, pero nosotros nos encanta estar aliados, como dice aquí la Biblia, con los filisteos, con los cananeos, con los heteos, con los amorreos. Alguna cosita de algo queremos albergar todavía en nuestro corazón y Dios no puede hacer esa obra que desea. Al principio, cuando leíamos que las naciones debían ser expulsadas, Dios les había dado seguridad que lo iba a hacer, que le iba a dar oportunidad de eliminar a naciones más fuertes y más poderosas. Dios dejó algunas naciones para que también el pueblo pudiera experimentar en carne propia las bendiciones directas de Dios, cómo Dios los libraba, pero el pueblo se acomodó, ¿verdad? Y no pudo alcanzar mayores victorias porque no quisieron someterse directamente a las exigencias de Dios y por lo tanto, como dice acá, prefirieron ellos estar en desacuerdo con Dios, desobedeciendo a Dios y no fueron capaces de ser victoriosos honrando a Dios. ¿Cuántas promesas se han cumplido en nuestras vidas hasta hoy? Hay muchas. Hay muchas. Muchas. La gran pregunta ahora para nosotros es, ¿somos nosotros capaces de reconocer o se nos olvida las bendiciones que Dios nos da cada día? Como este pueblo ingrato, tal vez podemos señalar al pueblo de Israel, Pastor Vicente, y lo dice el testimonio, que señalamos al pueblo de Israel como que si nosotros hubiésemos sido capaces de poder ser mejores que ellos si hubiéramos estado viviendo en su época. Sí, pero lamentablemente dice que nosotros podemos ser peores que ellos, porque nosotros tenemos no solo el conocimiento de cómo ellos actuaron, sino que también tenemos la forma en que Dios los va a tratar si nosotros somos desobedientes. Entonces la culpa de nosotros puede llegar a ser peor aún que la conducta de los israelitas. Así que nosotros debemos aprender de esta lección tan interesante y luchar para que nosotros podamos enmendar. Y algo muy importante, hermano Danilo, es que nosotros, dice aquí la nota, algo muy interesante. Los israelitas se acomodaron, pero había, dice, al oeste estaban los filisteos que tenían una llanura fértil al lado a lo largo de la costa, dice, mientras que al norte habían todavía territorios que los sidonios estaban poseyendo, pero que eran fértiles. Entonces, para nosotros también hay muchas cosas que conquistar todavía para nosotros. Si hemos sido bendecidos, si nos hemos sentido bendecidos hasta el momento, hay mucho más que conquistar. No debemos acomodarnos, sino que buscar siempre la bendición de Dios y la aprobación, por supuesto, siendo fieles a Dios. Qué tremendo fue que el pueblo de Israel no fue obediente al pacto que tenía con Dios. Y hoy también nosotros puede ser que no conozcamos la voluntad de Dios y no vemos que a través de las pruebas también Él quiere purificarnos. Porque ese remanente que quedó en Israel de las naciones paganas fue lo que marcó la ruina del pueblo de Dios. Por eso el título de nuestra lección es la infidelidad de Israel. Y esa infidelidad conquistía porque ellos lamentablemente no cumplieron el pacto que habían hecho con Dios. Se arrepintieron, se olvidaron, perdieron su identidad. Esa nueva generación no sabía de dónde venía ni para dónde iba, como muchos hoy tal vez en el pueblo de Dios, que pierden la identidad de los 37 principios de la doctrina de la fe.
que pierde la identidad del pueblo remanente de Dios para el tiempo del fin. Dios nos ayude para que nosotros podamos poner nuestros pies sobre un fundamento seguro. Pregunta número 7, la última. Muy bien. Hermano Vicente, la responsabilidad de cada tribu, dice el subtítulo. ¿Por qué el Señor no permitió que Josué expulsara completamente a las naciones paganas de los territorios recibidos por las tribus? ¿Cuál era la responsabilidad de cada uno? Bueno, la Biblia dice literalmente que Dios no permitió que las expulsara Josué para probar la fidelidad de Israel. Si se someterían a Dios, si se acomodarían. Y sabe, hermano Danilo, yo estoy pensando no solamente que Dios no sabía, porque muchas personas tratan de justificarse diciendo, ¿y por qué si Dios sabía que esa gente iba a ser así? ¿Por qué permitió? Bueno, aquí dice claramente, Dios quería probarlos, no para Él, sino que nosotros demostráramos, ¿verdad? En este caso, el pueblo no le demostró fidelidad a Dios. Dios sabía que podían ser infieles, pero Dios quería que ellos experimentaran las bendiciones, porque no es lo mismo, hermano Danilo, que le cuenten a uno. Uno oye bonita las experiencias que los hermanos hacen cuando son fieles, cuando tienen éxito, después de una gran lucha. Hermanos, ellos pueden argumentar, hermanos, yo recibí esta gran bendición de Dios, pero no es lo mismo que le experimentemos nosotros. Entonces, me imagino que los padres les contaron las grandes victorias que con 3,000 hombres vencieron tantas miles de personas. Habían otras victorias como la destrucción de Jericó, que con solo dar vueltecitas alrededor de la ciudad, eso no lo habían experimentado ellos. Decían, ¿será tan poderoso ese Dios de veras? Ellos no lo habían experimentado. Por eso Dios decía, quiero probarlos. Amén. Para que ellos también depositaran la confianza en Dios, en el Dios verdadero, y entonces experimentaran propiamente las victorias que Dios daba a su pueblo. Si hubiesen seguido fieles, también ellos hubieran ganado grandes victorias. Lamentablemente, aquí, para responder la pregunta, pues Dios dejó esas naciones para probar. Y su pregunta que dice, ¿cuál era la responsabilidad de cada una de las tribus, verdad? La nota nos dice que todas ellas tenían grandes territorios que conquistar. Cada tribu tenía la misión de expulsar al último cananeo que le rodeara. En otros versículos dice que cierta tribu conquistó tal ciudad, pero dejó la otra ciudad con sus aldeas. Entonces, esos remanentes que dejaron ocasionaron estragos en el pueblo. Así que por esa razón, la misión, como dice la pregunta, la responsabilidad de cada tribu era expulsar. Cada uno recibió una herencia y alrededor todavía habían cananeos, habían filisteos, habían eteos, fereceos y de todas las naciones. Pero la misión de ellos era expulsar a esas naciones, erradicarlas y posesionarse de esos terrenos. No lo hicieron y tuvieron que padecer las consecuencias terribles que ya conocemos nosotros. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Vicente, por la explicación tan profunda, tan clara de la responsabilidad de cada tribu. Y lamentablemente no pudieron leer el lenguaje de Dios. Así es. Porque a pesar de que no cumplieron con lo que habían prometido y la orden de Dios era expulsar totalmente a todas las naciones, a todos los habitantes de esas naciones, y ellos no iban a hacer nada porque Dios lo iba a hacer. Dios lo iba a hacer. Dios lo había prometido. Yo lo haré. Iba a usar la misma naturaleza para sacar a esas naciones, pero lamentablemente lo que no se trabaja no se valora. Así. Y eso fue lo que pasó con Israel. Ellos tuvieron el privilegio de ver las promesas, las bendiciones de Dios, cómo expulsó en su momento, cuando cayeron los muros de Jericó, no hicieron nada, simplemente seguir las órdenes. ¿No será hoy también una responsabilidad para nosotros, hoy no para las tribus, sino individualmente para nosotros, que somos invitados a formar parte de los 144,000? ¿No nos prueba Dios cada día, Pastor Vicente? Así tiene que ser. Nosotros debemos aprender esa lección tan interesante y para ello pues tenemos un consejo muy bonito. La nota nos dice, pero a menos que nos entreguemos sin reservas a su servicio y caminemos en obediencia a sus mandamientos, no podremos presentar pruebas de que somos miembros de la familia real. Lamentablemente,
la historia quisiéramos nosotros que no se repita, pero tristemente se repite, Pastor Daniel. Sí. En el pueblo podemos ver, nosotros mismos debemos analizarnos como líderes, ¿verdad? De campos, de departamentos, porque, bueno, ojalá tuviéramos siquiera la inclinación que tenía el pueblo, ¿verdad? Que por lo menos en el tiempo del juez bueno, el pueblo adoraba a Dios. Pero hoy muchas veces nosotros aún, que esté un líder más o menos bueno, siempre queremos estar haciendo rebeldías en nuestros lugares. Así que Dios nos ayude, hermano, Pastor Danilo, y nos dé el aprendizaje necesario para seguir las órdenes al pie de la letra como Dios lo ordena, y así pues nos aseguremos el éxito. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Lección número 4, la infidelidad de Israel. Una lección muy interesante que invitamos a nuestros hermanos que puedan tomar un lápiz, un lapicero, un resaltador y pueda hacer sus apuntes, porque la lección de escuela sabática es el medio de preparar a un pueblo, es el medio para poder llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen. Hagan de la lección de escuela sabática un instrumento para ganar almas para Cristo. Amén. Agradecemos a Dios por ese privilegio que nos da de poder tener este estudio de la lección de escuela sabática. Vamos a tener la oración final y vamos a orar. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por la vida que nos concedes en este momento, por el privilegio de poder tener una vez más el estudio de la lección de escuela sabática. Permite que este estudio pueda ser un eco que a través de la historia bíblica, de la historia del Antiguo Testamento, de la historia de los jueces, pueda repercutir en nuestros oídos y poder hacer un llamado a nuestra conciencia para que no repitamos la historia del antiguo Israel, para que nosotros podamos sacar a Canaán de nuestras vidas, para que no traigamos las costumbres religiosas de Canaán y se mezcle con la liturgia de tu iglesia. Perdona el pecado de los pastores, perdona el pecado de tu pueblo y ayúdanos a mantenernos firmes, vírgenes, como lo dice la característica de Apocalipsis capítulo 14, una característica especial de los 144,000. Son vírgenes, pues no se contaminaron con mujeres. Bendito Dios, ayúdanos, danos de tu gracia, de tu bendición. Y bendice al pastor Vicente, que estuvo con nosotros en este momento. Acuérdate de los enfermos, oramos por Roberto, bendícelo, Señor, que se haga tu voluntad en su vida. Oramos por Naomi, Señor, sé con esta adolescente. Oramos por Pedro Moisés, ayúdale, Señor, en sus problemas. Dale dominio propio. A Christopher, Señor, ayúdale. Y oramos por nuestros hermanos en California, que los guardes de las pruebas que están viniendo de esos desastres naturales. En tus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nuestro agradecimiento a Dios en primer lugar y a usted que nos sigue cada sábado, como también al departamento de multimedia que nos apoya para que este mensaje sea publicado en las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial. Que la paz de Dios quede con ustedes es nuestro mejor deseo en oración. Amén.